con poder, con unción, que sea tu palabra, Espíritu Santo, revelada en nosotros, Señor, no como conocimiento, sino para que sea viva en nosotros. Así que hoy nos disponemos a ti, te entregamos este día, Señor, y te pido por el pastor Rodrigo, Señor, que seas tú dándole una porción de sabiduría, de entendimiento, de discernimiento, que no sea su parecer, sino que sea tu Santo Espíritu a través de él, Señor, quien toque nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, entonces, hace 15 días estuvimos viendo el libro de Génesis. Abran sus Biblias en el libro de Génesis. Y me quedó un pedacito faltando del capítulo 17 que leímos del 9 al 27. Cuando Dios le dice a Abraham, en cuanto a ti, ¿sí? Ya cuando le dice, ahora quiero que sea algo contigo, guardarás mi pacto. Y la señal del pacto, la circuncisión, ¿se acuerdan? Pudimos hablar de que la verdadera circuncisión era la circuncisión del corazón, dice el Señor. Y que esta circuncisión era una señal que nos mostraba simplemente hacia dónde apuntaba la verdadera circuncisión, que es la circuncisión del corazón. ¿Sí? Génesis 17, del 9 al 27, estábamos allí, pero alcancé a llegar hasta el 16, ¿sí? Porque él ya le cambió el nombre a Abraham y ahora es Abraham. ¿Qué significa Abraham y qué significa Abraham? ¿Alguien que nos haga el aporte? Padre de muchos. Ajá. Y Abraham, Padre exaltado. Entonces cambió de Padre exaltado a Padre de muchos. ¿Se acuerdan que hacíamos yo como el pensamiento de Abraham, cómo estaría pensando él si no tenía hijos? Y luego de la circuncisión, en el versículo 15, él le dice ojo, también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Sí? Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y entonces decíamos que de ahí salió prácticamente Salomón, David, Salomón, todos los reyes de Judá y más que todo pues el rey de reyes y señor de señores, ¿sí? Y es un momento en el que Sara tiene 90 años y no sé si se acuerdan que como un punto de aplicación hablábamos de que nunca se es demasiado viejo para ser utilizado por Dios. Y está bien tener nuestros mejores años de ministerio, tal como Sara, que ya a ella le llega a los 90 años, ¿sí? Entonces hablábamos de los jóvenes también, que debería haber un fuerte sentido de anticipación al futuro de lo que Dios tiene preparado para ellos, para saber qué puede pasar en la iglesia y cómo ellos van a atender su iglesia, la iglesia que el Señor les ha dado. Y ¿se acuerdan que hablamos de Moisés? Cómo él arranca sus primeros 40 años aprendiendo a ser alguien, ¿sí? Era un príncipe. Luego de sus segundos 40 años aprendiendo a no ser nadie, desaprendiendo. Y en los últimos 40 años aprendiendo a lo que Dios le parece bien hacer con alguien que entiende ya que no es nadie. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese punto? Entonces, todo es una preparación y Sara estaba siendo preparada para este momento. Y hay un personaje también de la Biblia que es Caleb. A Caleb le pasa algo parecido. ¿Se acuerdan que solamente Josué y Caleb fueron los únicos espías que fueron a la tierra prometida y regresaron diciendo podemos? Los otros 10 espías se asustaron. Cuando Caleb
exploró la tierra prometida, él dice, yo me voy a quedar con un pequeño valle verde y desde aquí, o sea, él no dice eso, no dice, yo me voy a quedar por aquí, metido en este pedacito y yo voy a espiar, no, si usted lee Josué 14:12, ¿sí? Caleb tiene en ese momento 85 años, es un hombre de 85 años, ¿sí? Y él le dice a Moisés, dame este monte de los anaseos, porque allá hay grandes ciudades y son ciudades fortificadas, ¿sí? Esos son míos, yo quiero lo más grande. Un hombre de 85 años, ¿sí? Por eso, pues es un reto para las personas que ya tenemos más de 40, aquí hay algunos, ¿sí? Sí, que no nos permitamos como pensar que nos podemos volver inactivos o quedarnos sentados ahí al margen y decir que dejemos ya a los jóvenes, porque para este momento, y eso mi esposa y yo lo tenemos claro, para este momento fue que nosotros entramos en el reino de Dios, ¿sí? No nos tocó como a muchos aquí jóvenes, ya nos tocó en edad avanzada, pero fue para este momento que el Señor nos llamó, ¿sí? Igual que Sara, ¿sí? Porque tal vez Dios está guardando ¿cómo es? El mejor vino para el final, ¿sí? Como en el caso de las bodas de Canaán. No andemos tanto avanzados. Con eso que estás hablando, para este momento, empecé a oír un devocional de Más Lucado, que me fascina, y dice, quién sabe si para este momento ha sido llamado, basándose en lo que le pasó a Esther, ¿no? Que cuando le dice, quién sabe si para este momento, ustedes se lo recomiendo, porque él no está hablando de la historia de Esther, pero sobre eso, ¿para qué se está preparando uno Dios y para qué momento específico? Sí, claro. Cuando nosotros empezamos a entender que el Señor nos estaba llamando porque Él es el que nos llama, Él es el que nos encuentra. Yo tuve un tiempo, y eso le decía a mi esposa y lo compartíamos, donde sentíamos como esa frustración de decir, pero tantos años y llegar ya a esta edad y nosotros todo lo que nos perdimos y todo lo que pudimos haber resuelto, pero el Señor ha sido claro en decirnos, para este tiempo te tenía. Te dejé vivir eso, entonces, pero eso fue el caso de Sara y también prácticamente, bueno, Abraham, él lo toma, pero ya eran mayores. Entonces, ¿cómo responde Abraham a lo que Dios le dice en el versículo 16 sobre la bendición de Sara? ¿Sí? Entonces le damos el versículo 17 del capítulo 17 y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer un hijo y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. O sea, Abraham simplemente se desploma en el suelo, ¿sí? Ante estas tremendas palabras que Dios le está diciendo y se rió. Se rió un poco de lo absurdo que parece eso, ¿sí? Ahora, él ya sabía desde el capítulo 15 que iba a tener un hijo y él tuvo a Ismael. ¿Se acuerda que quisieron ayudarle a Dios? Pero lo que realmente está dominando la mente en Abraham, es que está en el capítulo 17, es y Sara, ¿sí? Y Sara, su esposa, tiene 90 años y ella no está volviendo más joven, ¿sí? Entonces, Señor, se está diciendo que Sara va a tener un hijo, Sara y yo vamos a tener un hijo con mis 100 años y los 90 de Sara, 99 años, ¿sí? Entonces, él dice, o sea, ya tengo un hijo que nació hace 13 años, ¿sí? Pero entonces Dios está guardando lo mejor para el final, incluso para la vida de Abraham. Entonces, Abraham está postrado sobre su rostro, se sonríe y él piensa en su corazón, ahí reflexionando en silencio sobre sí mismo, como si Dios pudiera leer su mente, como un libro abierto. Le dice, ¿nacerá un niño a un hombre de 100 años? ¿Sí? Él cree que ya pasó esa etapa de la vida donde un hombre puede engendrar un hijo, y obviamente todos diríamos lo mismo. Pero Sara, ¿sí? Tener un hijo es inconcebible. Entonces miren el versículo 18 dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, ¿por qué Abraham dice eso? ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque de Abraham? De un nuevo hijo que nacerá
más bien él vuelve entonces a Ismael y piensa, pues, o sea, pues más bien yo le ofrezco a Dios de nuevo un plan B, ¿sí? Él está tratando otra vez de ayudarle a Dios con una mejor idea. Entonces está diciendo, Sara, 90 años, entonces no podría ser Ismael ya el hijo. O sea, mejor dicho, Dios, él es mi hijo, él es un descendiente físico, como tú has dicho que el pacto se va a llevar a cabo a través de un hijo, que un descendiente físico mío, ¿sí? Entonces, Señor, tengo una idea, ya tengo el hijo, ¿sí? Ya tengo un descendiente físico, es Ismael. ¿No será eso una solución más sencilla, Señor? ¿No sería más conveniente este plan B? ¿Sí? O sea, Abraham está racionalizando en su mente, como hacemos todos nosotros, para tratar de ayudarle a Dios a encontrar una mejor solución. Entonces él está pensando prácticamente, bueno, mientras tengamos el mismo fin en mente, los medios no importan para lograr este fin. ¿Sí? Así como cuando nosotros tratamos de ayudarle a Dios creando planes alternativos. Entonces, esa fue la respuesta de Abraham. Yo creo que a veces puede ser la nuestra también. Ahora miren la reprensión a Abraham en el versículo 19. Respondió Dios, ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. ¿Sí? O sea, Dios ahora le responde a este plan alternativo de Abraham y es muy breve y hasta tierno, a mí me parece, porque Dios le dijo no. Como cuando un papá le dice al hijo que hace un berrinche ahí en el supermercado, no. Mi plan es mucho mejor que el tuyo, Abraham. No tienes idea. ¿Sí? Entonces, yo soy Dios y muy enfáticamente te digo, no, así no será. Entonces le dice en el 19, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. O sea, esto no está sujeto a discusión o a negociar en el nombre de Dios. Abraham no. Tu esposa Sara va a tener un hijo. Mismo Abraham en ese sonrisa, ¿sí? Y ya le puse nombre, se llama Isaac, ¿sí? Su nombre no es Ismael. El hijo de la promesa que yo te he hecho será Isaac y ese nombre significa risa. Risa, ¿no? Risa. ¿Sí? Así cada vez que Abraham y Sara digan, Isaac, ven acá, eso les va a recordar su incredulidad. Les va a recordar cómo trataron de tomar atajos con Dios, ¿sí? Y cómo intentaron hacer un trato con Dios y le va a recordar lo que Dios le había dicho que iba a hacer así y así sucedió. Cada vez que ellos llamen a Isaac, cada vez que digan Isaac, va a ser recordado, pues se ríe. Ese era yo, ¿sí? Me reí de Dios cuando me pidió que diera un paso extraordinario de fe y que creyera en Él. Y continúa en el versículo 19, ¿sí? Diciendo, y confirmaré mi pacto con Él como pacto perpetuo para sus descendientes después de Él. Será un pacto perpetuo que irá de generación en generación hasta el fin de la era. ¿Sí? Y en el versículo 20 dice, y en cuanto a Ismael, porque él le planteó que fuera Ismael, también te he oído. ¿Sí? Entonces ahora Dios va a mostrar su bondad hacia Ismael. Dice, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. ¿Sí? ¿Me están siguiendo ahí en la lectura? ¿Sí? Entonces, Dios aquí se está refiriendo a lo que ya se ha cumplido delante de nosotros. De Ismael vendrá mucha descendencia. 12 príncipes engendrará, dice, y haré de él una gran nación, y esa nación será Arabia. Los árabes y todas las naciones árabes. Y en el versículo 21, ¿sí? Dice, mas yo estableceré mi pacto es con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo del año que viene. En el año que viene, ¿sí? No hay un plan B, solo hay un plan A y es el plan de Dios. Mejor dicho, el año que viene, a estas alturas, Abraham, Sara estará en trabajo de parto. Ya me imagino la sonrisa de Abraham, ¿sí? Porque te van a hacer un niño a través de ella, de tu esposa que tiene 90 años. Y en el versículo 22 dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. ¿Sí? ¿Qué significa eso, no? Recordemos que Dios es omnipresente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así que sube Dios? ¿Sí? La omnipresencia de Dios es uno de sus atributos que solamente Él tiene. ¿Sí? Él está presente en todas partes con la plenitud de todo lo que Él es. ¿A qué me refiero?
O sea, no hay más de Dios en una parte que en otra. ¿Sí? No hay más de Dios aquí en este lugar ni más de Dios en el otro. No hay una parte de Dios aquí y otra parte de Dios por allá. No es así. La plenitud de la deidad de Dios está en todas partes, en plenitud, en las alturas del cielo, sobre la tierra, incluso en el abismo del infierno mismo. Dios está en todas partes. Eso lo hemos estudiado, lo estudiamos en Génesis. Dios está en el infierno, en el cielo, en la tierra. Dios es omnipresente. No alcanzamos a dimensionar ese atributo. ¿Sí? En todas partes. ¿Sí? Entonces no hay un lugar donde Dios no existe. ¿Ustedes han oído hablar de eso? No, allí no hay Dios. Dios no está por esos lados. No hay lugar. Entonces, ¿qué significa esto de que entonces Dios subió? Eso significa entonces que si Dios sube ya no va a estar en la tierra. Eso significaría entonces que Dios ya no estaría con Abraham. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Subió. Entonces necesitamos entender que si bien Dios es omnipresente, un atributo que solo Él tiene, y está en todas partes con la plenitud de todo su ser, hay lugares donde Él decide revelarse más que en otros. Es su soberanía de cómo Él decide revelarse. Entonces, hay lugares donde Él se da a conocer más. Y es un antropomorfismo, ¿no? Hemos estudiado eso, ¿no? Que es, Él nos trata de explicar para que lo entendamos, ¿sí? En la expresión de que Dios suba, ¿sí? Significa que Dios se ha manifestado, como en este caso con Abraham, le ha hablado directamente con voz audible y ese umbral de revelación ahora se está cerrando. Eso significa eso, ¿sí? Y aunque Dios permanece con Abraham y Dios, ahora vamos a ver que le va a hablar audiblemente otra vez, la próxima vez en el primer versículo del próximo capítulo que vamos a empezar a ver ahora, cuando se le apareció allá en el encinar o en los robles de Manre, ¿sí? Ahora, aquí hay un punto teológico y es que todos necesitamos entender quién es Dios. Es algo que yo insisto, que la iglesia de Dios debe saber quién es Dios, ¿sí? Porque ese Dios que adoramos, por donde quiera que vayas, por el resto de tu vida, todo lo que Él es, estará contigo. ¿Sí entendemos eso? Es que a veces racionalizamos, intelectualizamos la omnipresencia de Dios. Ahora está presente en todos lados. A ver, Él está contigo en todos lados, a donde quiera que vayas, en toda tu vida, ¿sí? Jesús lo dijo en Mateo 28:20. Yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo 28:20, ¿sí? Pero habrá lugares en tu vida y habrá momentos en tu vida en los que Dios elegirá darse a conocer más vividamente. ¿Y no le ha pasado a ustedes? ¿Sí? Se va a dar a conocer más dramáticamente en tu vida. ¿Sí? Y yo diría que esos momentos que Dios elige como para hablar más constantemente contigo, más que otras veces, es cuando vienes a la congregación. Cuando vienes como hoy, en el día del Señor. Cuando vienes con el pueblo de Dios en el día del Señor y la palabra de Dios se abre. ¿Sí? Y es predicada y es enseñada. Estar en la iglesia el día del Señor, no importa el predicador, es ponerse en un lugar donde Dios elige más consistentemente hablarte. ¿Sí? Es donde Él quiere darse a conocer. Y ahora, ¿Dios hace eso en otros lugares? Sí, es soberano. ¿Sí? Él es omnipresente. Pero habrá lugares donde Él se va a manifestar y se va a revelar más que en otros lugares. ¿Sí? Ahora, estar en la iglesia no significa que simplemente entonces Dios se va a aparecer. Y usted ve cosas que una vez vi que se metió un pájaro en una iglesia y el Espíritu Santo, ¿sí? Eso no es. Este libro hay que abrirlo. Si usted no viene a la iglesia con su Biblia, yo lo insto a que abra este libro. Este libro hay que enseñarlo. Este libro tiene que ser predicado y este libro debe llegar a todos en la iglesia por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Dios no viene a una iglesia donde se enseñan especulaciones mundanas y supersticiones religiosas o humanismo secular, como hay muchas. Él no va a esa iglesia. ¿Sí? Dios viene a la iglesia y habla con las personas cuando abren su palabra.
Esa es su revelación especial, ¿sí? Y entonces esto nos lleva ahora a la obediencia de Abraham en el versículo 23, ¿sí? Y entonces tomó Abraham a Ismael, hablamos de que él ya le ha dicho circuncídese, ¿sí? Estamos en eso. Tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Sí? O sea, Abraham no tuvo que, déjame, yo voy a mi casa, voy a orar para confirmar este llamado que Dios me ha hecho. Él no tuvo que ir a hablar con otros consejeros espirituales, no, Dios habló. Y cuando Dios habla y da a conocer su palabra y su voluntad, Él requiere obediencia inmediata. La obediencia demorada es desobediencia. ¿Sí? Ya habíamos hablado del carácter de Abraham, respecto a esto. Entonces, eso no fue un camino fácil para Abraham, ya lo vimos. A Abraham le costó mucho obedecer a Dios, pero él ya no intenta racionalizar en su mente, ¿sí? Él se da cuenta que solo necesita obedecer a Dios y hacerlo ya. Y ahora lo vamos a ver en el otro capítulo, ¿sí? Entonces, versículos 24 al 27, para cerrar este capítulo, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. O sea, esta fue una obediencia inmediata. Seguramente fue una obediencia dolorosa. Ahí no había salas de cirugía, ni médicos, no, era cuchillo, ¿sí? No me imagino cómo él hizo todo eso en el mismo día, porque dice que en el mismo día hizo todo, ¿sí? Pero la obediencia trae bendición. Dios honrará al hombre que honre su palabra, ¿sí? Y en última instancia, este capítulo habla de la obediencia que Dios requiere de todos y cada uno de nosotros si hemos recibido su gracia salvadora, ¿sí? Eso viene con mucha responsabilidad. Cada vez que Dios dice, haz esto, Dios está apuntando al centro de su misma voluntad, ¿sí? Y cada vez que Dios nos dice, no hagas eso, y yo creo que usted lo ha sentido y lo ha entendido y lo ha visto a través de su palabra, es porque en su amor y en su misericordia te está queriendo proteger de que termines siendo lastimado, ¿sí? Porque si haces eso, eso te alejará de la voluntad de Dios, ¿sí? Y te va a alejar de esa plena expresión de la bendición de Dios sobre tu vida temporal. Y entonces, sabio es el hombre y sabia es la mujer que elige obedecer a Dios inmediatamente, ¿sí? Entonces, para cerrar este capítulo 27, en última instancia, miren esto, todo se centró en el futuro, ¿sí? En la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, número 1, recibió la circuncisión, ¿sí? Usted lee en Lucas 2:21 que Jesús fue circuncidado al 8º día. Él tenía que hacerlo porque en Gálatas 4:4 dice que nació de mujer según la ley. Él tenía que ser circuncidado, lo que implica que él nació en una posición en que ahora él es responsable en su encarnación de obedecer la misma ley que él mismo dio, porque él es Dios y que él nos había dado, ¿sí? Así que Jesús, el gran legislador, a los 8 días de edad, a través de la obediencia de sus padres, llevó a cabo este cumplimiento y el requerimiento de la ley. En segundo lugar, Jesús cumplió el ceremonial cívico de la ley por su muerte en la cruz. Lucas 2:21. ¿Sí? La ley moral, que preguntaba la otra vez Lady, la ley moral continúa en esta época de la iglesia, los mandamientos, la ley moral. Pero la ley ceremonial o la ley civil ya se cumplió por su muerte en la cruz, ¿sí? Entonces, ¿cuándo? Cuando él fue cortado por nosotros y fue levantado en la cruz para morir, ¿sí? Dios transfirió los pecados de todas las personas que alguna vez creyeron en él, ¿sí? Y la Biblia dice que él no conoció pecado, pero que Dios lo hizo pecado por nosotros, y en ese momento Jesús fue cortado de Dios, ¿se acuerdan? Y él clama en la cruz, Elí, Elí, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Esa fue una separación de su humanidad, de la santidad de su Padre, porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Es un momento donde Cristo es cortado. Entonces, Jesús en su muerte en la cruz cumple con esto de ser apartado, de ser cortado, de cortar la carne. ¿Sí? ¿Sí me siguen?
Entonces, si crees en Jesucristo y pones tu fe y tu confianza en Él, nunca vas a ser separado de Dios. ¿Sí? En la cruz, Cristo cumplió con la circuncisión cuando fue cortado y fue su sangre la que se derramó con un dolor desgarrado. Entonces, Él cumplió la circuncisión. Él requirió la circuncisión. ¿Sí? Y lo último es que esto apunta también a Cristo, la circuncisión, porque Él no solamente la recibió, Él no solamente la cumplió, sino que Él la ejecuta. ¿Sí? Jesús es el que circuncida el corazón, lo leímos en la clase pasada. Si no estuvo, porque sé que aquí hay personas que no estuvieron, no se pierdan esa clase pasada. Y ya está en internet. ¿Sí? Porque Jesús es el que... Jesús toma de su propia palabra, que es la espada aguda de dos filos, ¿sí? Y Él es el que traspasa el alma con su Espíritu Santo y produce convicción de pecado. Y la regeneración que produce su conversión, como ya leímos en Colosenses 2:11. Entonces, si eres creyente y has sido circuncidado, si eres creyente, has sido circuncidado, pero no por manos humanas, sino por la circuncisión de Cristo. ¿Sí? Por la circuncisión administrada por las manos invisibles de Cristo, administrada por el Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha hecho en tu vida, ha circuncidado tu corazón. Tiene que entender eso en la clase pasada, porque creo que estuvimos trabajando bastante sobre eso. ¿Sí? Dios cogió y fileteó tu corazón, ¿sí? Y cortó tu corazón. Como en Hechos 16:14, cuando Él abre el corazón de Lidia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de los Hechos? Para que el evangelio pudiera entrar en el corazón de Lidia. Sí. Y por eso es que yo digo que este capítulo busca en última instancia a nuestro Señor Jesucristo mismo, que es el cumplidor y es el autor de la verdadera circuncisión del corazón. Y es un trabajo que solo Dios puede hacer. Solo Dios. Solo Él abre un corazón endurecido. ¿Sí? Y toma su palabra y lo hace cumplir sobre mi corazón lleno de callos. ¿Sí? Solo Él abre mi alma y me da un corazón nuevo. ¿Sí? Un corazón nuevo para creer, un corazón nuevo para poner mi fe y mi confianza en Él. Ahora pasamos entonces al siguiente capítulo, que es el capítulo 18. Aquí terminamos lo que nos quedó pendiente del capítulo de la vez pasada. ¿Sí? Y vamos a trabajar, yo creo que alcanzamos hasta el versículo 15, ¿sí? Entonces, están ahí en 18, ¿cierto? Vamos a leerlo versículo a versículo. No lo voy a leer todo de entrada, pero vamos a leerlo versículo a versículo porque en estos versículos vamos a ver claramente que Dios es el Dios de lo imposible, ¿sí? Esto está muy claramente dicho en el versículo 14. Miren el versículo 14 del 18. Dice, ¿hay para Dios? ¿Están ahí? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sí? Esa es una pregunta retórica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ninguna dificultad es demasiado grande para que Él la maneje. Ninguna prueba es demasiado para que Dios la resuelva. Ningún obstáculo es demasiado grande para que Él no lo elimine. Dios se deleita, amado, en intervenir en lo que es imposible para nosotros y entonces Él hace lo que solamente Él puede hacer. ¿Sí? Entonces, esto uno lo ve a lo largo de toda la Biblia. Si usted va a Job 42:2, dice, yo conozco, yo sé que todo lo puedes, le dice Job a Dios. Y en Jeremías 32:17 dice, oh Señor, Dios, no hay nada para ti que sea difícil. Y el ángel, Gabriel, cuando le dice a María en Lucas 1:37, Jeremías 32:17, y lo quiere tener ahí para que usted lo mire después. En Lucas 1:37 dice, porque nada es... Cuando María dice, pero ¿esto cómo va a ser? Yo no conozco hombre. Y el ángel le dice, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Y en Lucas 10:27, Jesús dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Él mismo hablando de él, ¿sí? Porque todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas son posibles con Dios. Y eso es lo que se declara claramente en estos versículos que vamos a estudiar hoy. ¿Sí? En el versículo 14 con esa pregunta retórica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sí? Y la respuesta es tan obvia pues que ni siquiera se responde porque todos sabemos la respuesta y es que nada es demasiado difícil para Dios. Crear el universo de la nada no fue demasiado difícil para Dios. Dios no sudó haciendo eso. ¿Sí?
Responder a nuestra petición de oración, la más desafiante, es un juego para Dios. Convertir el corazón más duro, no tengan temor por aquellos que ustedes dicen es que nada que... Convertir el corazón más duro es nada para Dios. ¿Sí? Reconciliar las relaciones rotas es un juego de niños para Dios. Cumplir sus promesas, eso es lo que Él sabe hacer. ¿Sí? Y ese es el mensaje que vamos a mirar en estos versículos, y esto es lo que estamos viendo hoy, y esto es lo que necesitamos escuchar hoy. ¿Sí? Entonces, miren, porque ahorita que les decía sobre el corazón más duro, si tienes un miembro en tu familia que necesita ser convertido, o si tienes un matrimonio que necesita ser restaurado, o si tienes una trayectoria profesional y un trabajo que necesita más desarrollo, o necesitas conseguir más trabajo, yo quiero que sepan que nada es imposible para Dios. ¿Sí? Eso nos tiene que llegar al corazón. Sí, así que recorramos este pasaje, vamos a pasarlo versículo por versículo, y quiero que vean primero el versículo 1 y 2, y ahí hay una palabra que tenemos que destacar, y es la adoración. La adoración, ¿sí? Entonces, eso está, inmediatamente arranca el versículo 1. Perdón, dije mal, la aparición. La aparición. No la adoración, la aparición, ¿sí? Porque dice, después, en versión Reina Valera, después le apareció Jehová en el encinar de Manré, ¿sí? Este es Jehová, ¿no? Jehová, Yahweh, el Dios que existe por sí mismo, el Dios que no depende de nadie ni de nada, sino que todas las cosas dependen de Él. Este es el Dios que se le está apareciendo a Abraham otra vez, el Dios autosuficiente, que no tiene necesidades. Él no tiene ninguna necesidad, ¿sabía usted eso? Es que Dios necesita, no, Dios no necesita. Pero todas nuestras necesidades son satisfechas en Él. ¿Sí? Y le apareció Jehová a Moisés. ¿Sí? Perdón, a Abraham. Bueno, está bien. Era para ver si estaban en... ¿Sí? ¿Sí? Esto es lo que ya sabemos que es una ¿qué? Una teofanía. Una teofanía, que es una aparición de Dios de alguna forma física que Él toma por un periodo limitado de tiempo para manifestarse a sus criaturas. Es Dios quien desciende a nuestro nivel. ¿Sí? Es como el descender uno al nivel de un jardín infantil, algo así, para poder comunicarse con nosotros. Con un niño, así es Dios. Usted imagíneselo, cuando usted ora, en estos días ponía yo en el chat de la iglesia, cuando yo oro es que Dios me ha dicho y ha puesto en mi corazón, quiero que ores. La oración no nace de mí, nadie lo busca, dice la palabra. Todos, ahorita lo vamos a ver. Es Dios diciéndome, ora. ¿Sí? Porque Él es el que se baja a nuestro nivel de niños de jardín infantil y quiere comunicarse con nosotros. ¿Sí? Y esto ocurre muchas veces en el libro de Génesis. Él aparece bajo una descripción. ¿Ya se acuerdan cuál es? Es Cristo apareciendo bajo una descripción en el Génesis. El ángel de Jehová. ¿Sí? La palabra ángel se puede referir a ser un ángel a un ser angelical o un mensajero, porque la palabra ángel, angelus en el original realmente significa mensajero, ¿sí? Pero muchas veces en el libro de Génesis, Dios, Jesucristo, aparece como el ángel de Jehová o el ángel del Señor, ¿sí? El ángel de Dios. Miren rápidamente, vaya a Génesis 16:7. Vamos a pasarlo pues para que ustedes, para que lo vamos a ver y cómo se encuentra facilito. Génesis 16:7 dice, y la halló, eso es con Agar, ¿se acuerdan? Ya lo pasamos. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente, ¿sí? En Génesis 21, vayan a Génesis 21, ahí cerquita, en el versículo 17, dice, y oyó Dios la voz del muchacho, ¿sí? Debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Perdón. 21:17. Estoy en el 15. Sí. Y el ángel de Dios llamó a Agar, otra vez, ¿sí ven? Estaba leyendo el 15. En Génesis 22:11. Génesis 22:11. Entonces, ¿qué? El ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. ¿Sí? Esto es cuando le dice, está en el sacrificio de Isaac. ¿Sí?
En Génesis 22:15, más adelantico. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿Sí ven? Y Génesis 31:11. Esto es solamente escogiendo algunos, porque hay más. 31:11. Y me dijo, ¿quién? El ángel de Dios en sueños, es de Jacob. ¿Sí? Y luego en Éxodo 3, del 2 al 4, aparece en la zarza ardiente. El ángel del Señor era el Dios mismo. Cuando ustedes leen el ángel de Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Dios es Dios mismo. Ahora miren lo interesante. Dios que es invisible, ¿sí? Dios que no puede ser visto, porque él dice nadie me puede ver. Dios que no tiene partes corporales, de pronto elige darse a conocer a sus siervos a través de distintos incidentes. Y eso es lo que está pasando aquí con Abraham, ¿sí? Versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manré. El encinar de Manré es una gran arboleda. Un encinar es una arboleda de robles, dicen normalmente, ¿sí? Como a 30 kilómetros al suroccidente de Jerusalén, que están en una elevación de tierra. Jerusalén todavía está en un monte, pero está en un monte como a 1000 metros de altura, ¿sí? Y allí estaba Abraham con su tienda y su gente, ¿sí? Y dice en el versículo 1, estando él, este es Abraham, sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Génesis 18:1, ¿sí? Estamos ahí. O sea, Abraham tenía su tienda ahí en ese lugar, en el encinar de Manré. ¿Qué estaba haciendo Abraham sentado a la puerta de su tienda, ¿sí? En el calor del día? El texto no nos lo dice específicamente, pero yo creo que es razonable suponer que él está contemplando todo ese lugar y está meditando en lo que Dios le ha dicho. Está meditando en lo que Dios le dijo que hiciera. Todo lo que el capítulo anterior nos dice, que Dios le había ordenado. O sea, él ya tenía esta señal, está circuncidado, todos los hombres están circuncidados. Y está esta instrucción personal que dice, y en cuanto a ti, Abraham, ¿se acuerdan el capítulo pasado? Guardarás mi pacto. Abraham tiene que estar en esa, de que a su edad voy a tener un hijo. Yo tengo 99 años, pero es una promesa de Dios, ¿sí? Y se va a llamar Isaac. Y él está sentado ahí a la puerta de su tienda, y de pronto, versículo 2, alza sus ojos y ve algo que lo coge desprevenido, ¿sí? Porque Dios se le apareció de repente. Versículo 2, miren cómo dice la primera parte, ¿sí? Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Levantó los ojos y hay 3 varones ahí llegando, ¿sí? Aparecieron como de la nada. 3 hombres. Y estos 3 hombres son el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, el ángel de Jehová y 2 ángeles más que lo acompañan, ¿sí? Sabemos que estos son 2 ángeles con el Señor porque en el capítulo 19, allá adelantico, en el versículo 1, leemos acerca de estos 2 ángeles otra vez que vinieron con el Señor cuando van a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Génesis 19:1, leámoslo. ¿Sí? Dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, ¿sí? Pero bueno, ahora vienen es Abraham. Y él está sentado allí en la puerta de su tienda. Y quiero que tomen nota de esto, amados. Porque es Dios quien siempre toma la iniciativa de buscarnos, ¿sí? Dios siempre es el que inicia todo. Siempre Dios es el que ha iniciado contigo. No puedes pensar, es que yo un día tomé la decisión de buscar a Dios. No. Tú no encontraste a Dios, Dios te encontró. Y no porque te estaba buscando, sino que ya te tenía puesto el ojo desde cuándo. Desde antes de la creación del mundo, ¿sí? Recordemos eso siempre. Porque como dijo el profeta Isaías en 53:6, nosotros todos nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Y dice, no hay ni uno justo, no hay ni uno, dice Isaías. No fuimos nosotros. Y Romanos 3:11, ¿se acuerdan? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Eso somos nosotros. Incluso ahora, aquí con Abraham siendo creyente. Entonces Dios está tomando esa iniciativa. Se le aparece a Abraham y es Dios quien se le aparece a Abraham. O sea,
Es Dios quien te ha traído aquí hoy. Con eso tienes que entenderlo, ¿sí? Es Dios quien ha tomado la delantera siempre en tu vida. Él va adelante. Y es Dios quien te dirige y te lleva a su encuentro con Él. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a responder Abraham a esto? Igual que para nosotros, que la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros hoy? Y entonces miren lo que, como sigue el capítulo, el versículo 2, porque aquí aparece la adoración. Dijimos la aparición, ahora sí la adoración. Miren lo que dice. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. ¿Sí? O sea, la respuesta de Abraham es bellísima. ¿Sí? Abraham tiene 99 años, insisto. Sale corriendo a encontrarse con su Señor. O sea, él no le apareció allí al frente. Él lo ve, pero hay una distancia, ¿sí? Y yo quiero que meditemos en eso porque ¿cuál es nuestra respuesta cuando Jesús sale a nuestro encuentro? ¿Sí? Entendiendo esto en el sentido espiritual, cuando vemos que el Señor nos está atrapando y trayendo hacia Él, ¿cómo es nuestra respuesta? Porque Abraham pudo haber puesto muchos pretextos para no salir corriendo. O sea, es que hace mucho calor. Además, yo ya estoy viejito, ¿no? Pero Abraham hace todo eso, lo pone a un lado y sale corriendo a encontrarse con Jesús y a adorarlo. ¿Sí? Y esta palabra que dice que se postró es la misma palabra que aparece en Génesis 22:5 que se traduce como adorar. Entonces, él adoró, ¿sí? Abraham está adorando a Jesús. En el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham apenas ve a su Señor, se apresura hacia la adoración. Apenas ve a su Señor, se apresura a la adoración. O sea, es una adoración entusiasta, ¿sí? Socorro. Me llama la atención, o sea, es una obra del Espíritu Santo, porque llega un momento, o sea, en ese momento, según lo que dice la palabra, mi Señor, dijo él, si le agrada, deténgase un rato. Como esa palabra, mi Señor, eran tres, pero Sí, sí. Y vamos a ver eso, o sea, a pesar del calor del día, a pesar de sus 99 años, eso a mí me enseña muchísimo, muchísimo sobre el tipo de adoración que yo le estoy dando a Dios. ¿Sí? A mi Señor. ¿Es tu adoración así? ¿Es mi adoración así? O sea, pronta, entusiasta, vigorosa. ¿Sí? Porque sale Abraham y se postra. La aparición de Dios produce adoración. ¿Sí? Y eso pasa, le está pasando a Abraham. Es la única respuesta apropiada que una persona debe tener cuando se encuentra con Dios. ¿Te has encontrado con Dios? ¿Sí? Otra cosa es que esto de salir corriendo para un hombre mayor era inaceptable en el Medio Oriente de ese tiempo. Eso no estaba bien visto. ¿Sí? Y este postrarse de Abraham simplemente fue como caer al suelo en la postura más baja posible que él pudiera asumir. ¿Sí? Él pone su nariz en la tierra. Es de ese tamaño. ¿Sí? Si él pudiera bajar y enterrar todavía más, él hubiera asumido más esa posición porque él es una posición la más baja de humildad que puede tener uno delante de Dios. Si él hubiera podido enterrarse, se entierra. Porque esa adoración de Abraham también fue humilde. Abraham está reconociendo que está en la presencia de Dios y él se inclina para adorarlo. No sería así si hubiera sido simplemente un ángel. Incluso si hubiera sido un ángel, el mismo ángel le hubiera dicho, no me adores así. Como le pasó a Juan. Vamos a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 8, 9. Para entender el último libro, el último capítulo. Apocalipsis 22, del 8 al 9. Miren lo que le pasa a Juan. Yo, Juan, dice el apóstol, 8:9, Apocalipsis 22, 8:9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Sí? Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, si Abraham está adorándolo es porque es Dios. ¿Sí? Y si ese ángel de Jehová lo está permitiendo es porque él sabe que es Dios. O si no le hubiera dicho, no me adores, soy consiervo tuyo. ¿Sí queda claro?
Porque la reverencia es una señal de reconocimiento de alguien que es muy superior. Es una señal de sumisión a alguien de menor a alguien mucho mayor, ¿sí? Abraham es un patriarca, si entendemos el título de este hombre en ese tiempo. Abraham es un hombre de 99 años muy respetado por toda la gente que trabaja para él y que vive con él. O incluso que simplemente lo conoce. Él era un hombre respetado, ¿sí? Y este hombre que además era exageradamente rico, lo hemos leído, ¿sí? Con todo eso se rebajó en la presencia de Dios en humilde adoración, ¿sí? Porque está delante de aquel que es infinitamente superior a él. Y entonces le dice, Señor, o como dice algunas versiones, mi Señor, ¿sí? Esta palabra en hebreo es Adonai, ¿sí? Que significa soberano Señor, amo, gobernante, dueño. Eso es como cuando Jesús regrese, ¿sí? Que en Apocalipsis 19:12 dice que habrá muchas diademas sobre su cabeza. ¿Qué significa eso? Eso es que es su soberanía apilada, amontonada sobre soberanía, sobre soberanía, sobre soberanía, porque es la autoridad suprema inimaginable que es Cristo. Por eso esas diademas en su cabeza. Entonces, Señor, dice Abraham en el versículo 3. Y luego dice, si ahora he hallado gracia, en el versículo 3, usted sígame ahí. En tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. ¿Sí? Esto es, tú eres mi amo, yo no soy más que tu siervo. No pases a través de mí y te alejes. ¿Sí? Yo quiero servirte. A mí me llama la atención que Abraham sabe que Jesús está ahí justamente porque él lo está queriendo tener un tiempo con él. Abraham sabe que Jesús llegó a él, ¿sí? Y aún así le dice, no pases de largo. Te ruego que no pases de tu siervo, ¿sí? Es decir, yo sé que tú que has pasado para estar conmigo, Señor, ¿sí? Pero yo también sé que ni siquiera me lo merezco. Miren el tamaño de la oración de Abraham, ¿sí? Por tanto, te ruego, Señor, que me permitas estar contigo y disfrutar de tu presencia. No pases de tu siervo. Ese es el corazón de la adoración. El corazón de la adoración late a medida que reconocemos que es un privilegio que ni siquiera nosotros merecemos adorar a Dios. Aprendamos eso, porque es Dios quien nos permite adorarlo. ¿Usted sabía eso? Se los he dicho. La adoración viene de Él y regresa a Él, ¿sí? Cuando le cantamos, cuando le servimos, cuando le damos nuestra vida, es un privilegio que ni siquiera nosotros nos merecemos. Deberíamos estar rogando como Abraham para tener aún más privilegio y Señor, quiero adorarte más. Dame más el privilegio de poderte adorar, de poderte exaltar, de poderte servir. Ese es el ruego. Por eso todos aquellos que son adoradores del único Dios vivo, verdadero, deben invertir su vida al servicio de Dios. Nunca se trata de venir a sentarnos aquí. Tenemos que estar en el campo con Él, sirviéndole si sabemos quién es Dios. Si usted lo llega a conocer, y yo presumo que aquí lo conocen, tiene que poner ese arado sobre su hombro, ¿sí? Tenemos que encontrar un lugar para ser activos para el servicio de nuestro Dios, ¿sí? Y esto comienza a suceder en los versículos 4 y 5. Miren esto. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón. Y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, bueno, dejemos hasta ahí. Ahora, es interesante que Abraham les dice, y después pasaréis, ¿sí ven? O sea, eso significa, después pueden continuar, ¿sí? La implicación es que yo no soy digno de que ustedes entren bajo mi tienda como Pedro. Si usted lee en Lucas, en el capítulo 5, versículo 8, cuando después de que Pedro ve cómo se llenan las redes en la pesca milagrosa, porque Jesús le dice, camine, vamos a pescar. Y dice, Señor, tú eres maestro, pero yo soy pescador. Cuando Pedro ve que se llenan las redes con la pesca milagrosa, le dice a Jesús, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Él no le dice, uy, Señor, hagamos negocio. No, él cae de rodillas.
La sensación de Pedro es, Señor, apártate, porque yo soy pecador. O sea, yo no puedo permanecer en la presencia de Dios Santo. La misma sensación de Isaías cuando ve a Jesús en el templo, ¿sí? Yo soy un impío. Abraham dice, permíteme servirte y después puedes continuar, ya que visitaste a tu siervo, ¿sí? Y eso es todo lo que soy, tu siervo. Que pongan eso en mi epitafio. Eso es todo lo que soy, su siervo. Y lo que sí que también es muy especial, porque Abraham le dice, voy a pedir que tengan que traigan un poco de agua, voy a hacer que les laven los pies, voy a descansen debajo de este árbol, yo les voy a traer también un poco de pan para que ustedes recobren fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa, esta es su casa y yo estoy aquí para servirles, ¿sí? Y estos visitantes le dicen a Abraham, ¿cómo le dicen? Haz así, como has dicho. O sea, fíjense en qué momento tan especial está viviendo Abraham con el Señor, que él le propone cosas a Dios y Dios prácticamente le dice a Abraham, amén. Haz así como dijiste, así quiero, Abraham. ¿Qué momento? ¿Qué momento el del Señor con Abraham? O de Abraham con el Señor. Y entonces en el versículo 6 dice que entonces Abraham se fue deprisa a la tienda a Sara con S, no con Z, esa es otra tienda. ¿Sí? Mujeres, él quiere servir a Dios, pero ya. O sea, no podemos demorarnos en servir a Dios. El tiempo es demasiado corto y Dios es demasiado grande, ¿sí? Lo que hacemos para el Señor debemos hacerlo ahora, hoy. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día, ¿sí? Lo que hacemos para Dios debemos hacerlo ahora, es ahora. Y debemos hacerlo con rapidez y esto es lo que Abraham está haciendo. Entonces miren lo que dice los versículos 6 al 8. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Sí? Del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y le dio a su criado y éste se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Sí? Abraham está corriendo. ¿Usted siente en eso? Le está corriendo, es decir, ¿sabe qué es la palabra? Yo creo que es la palabra de Abraham ahí en medio de todo. Dios está aquí. Dios está aquí. Sara, el ternero, Dios está aquí. O sea, el criado dice que está deprisa preparando el becerro porque es que Abraham está en el cuello, ahí encima de él. ¿Sí? Presión. Hágale, hermano, que Dios está aquí. Hazlo ya. ¿Sí? Y luego dice que puso todo delante de ellos y a mí también me desafía y me anima este vigor con el que Abraham está sirviendo al Señor, porque hay un par de cosas que podemos aprender de Abraham aquí que son muy significativas. Una es que su servicio es personal, ¿sí? Su servicio es personal, o sea, Abraham tiene muchos criados, Abraham tiene mucha riqueza, él podía simplemente haber tronado los dedos, como hacen los reyes, ¿sí? Y ya está el banquete ahí delante de ellos, sin que él tuviera que moverse, ¿sí? Pero para Abraham es un privilegio servirle al Señor personalmente, ¿sí? Desgastarse para Dios, cansarse para el Señor, sudar, ocupar tiempo, ocupar sus habilidades, sus recursos personalmente para servir al Señor, ¿sí? Y de nuevo, insisto, tiene 99 años. Perdóneme que insista en este punto, pero yo creo que esto es importante porque uno ve, no sé, a los jóvenes hoy día haciendo mucho menos de lo que Abraham está haciendo acá y ya están agotados, ¿sí? Es que es complicado, que es difícil, es que es incómodo, ¿sí? Y yo veo a este hombre de 99 años con un vigor que honestamente a mí, yo quisiera tener ese vigor a esa edad, ¿sí? Y incluso a esta, ¿sí? Y lo que quiero decir con esto es que, más o menos tocando lo que vimos en la clase pasada, tus mejores años con el Señor no tienen que ser los que ya han pasado, ¿sí? Esto personalmente a mí me emociona,
pensar que los años que están por delante pueden ser nuestros mejores años con el Señor, ¿sí? Sirviéndole con tanto vigor, personalmente y con tanta generosidad. Abraham tiene 99 años. ¿De dónde? Y ahí está una respuesta a lo que tú decías ahora, Soco. ¿De dónde sale todo este vigor? De su relación con el Señor y de su amistad y su intimidad con Dios. ¿Sí? Vayan al Salmo 92 porque ahí está claramente expuesto de dónde sale el vigor de Abraham. ¿Sí? ¿De dónde sale el vigor de Abraham? Una amistad con Dios nos puede llevar a una vida vigorosa de servicio a Él. Y usted va hacia el versículo 12 del Salmo 92. ¿Están ahí? Y vamos a tocarlo así, miren. Dice, en versión Reina Valera, el justo florecerá como la palmera. La palmera es símbolo de vigor. Le pueden soplar todos los vientos y ella se podrá mover, pero vuelve a su lugar. Los justos florecerán como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. Ese es el secreto. Vivir una relación íntima, echar raíces en nuestra relación con el Señor, plantados en nuestra relación con el Señor. Y dice ahí, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y miren el versículo 14 para los que tenemos más de 50 años. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Sí? ¿Para qué? Diría uno, ¿para disfrutar del buen retiro? No, es que yo ya necesito retirarme de la vida. Yo ya aprendí lo que tenía que aprender, lo que tenía que servir al Señor, yo ya le serví. No, aquí no es para eso. ¿Sí? No es para el uso del buen retiro. Dice aquí la Biblia que aquellos que echan raíces en su relación con Dios, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué hermoso este salmo de Dios, ¿sí? Entonces Abraham pone todo delante de ellos y se estuvo con ellos debajo del árbol, ¿sí? Y comieron. La versión, eso dice la versión Reina Valera, ¿sí? Pone simplemente que comieron, pero la versión de la Biblia de las Américas aclara un poco más este momento y dice, mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. O si usted tiene la Nueva Traducción Viviente, nos dice que Abraham los atendía, no que comía con ellos, que nos atendía bajo la sombra de los árboles, dice la Nueva Traducción Viviente. Eso es bien significativo, porque Abraham no se sienta ahí a la mesa con ellos y empieza a tener una conversación casual y me ve, Dios, ¿cómo va todo eso por allá en el cielo? ¿Cómo van las cosas? ¿Sí? No. Él está parado ahí, debajo del árbol, y él no se siente digno de sentarse con ellos. Es Dios. Y dos, además yo soy su siervo. Por lo que simplemente él está parado allí en un estado de disposición a Dios. ¿Sí? Lo que sea que necesiten, lo que quiera, Señor, yo lo voy a hacer. Ese es Abraham. Te traeré lo que necesites, Señor. Y así está de pie debajo de un árbol mientras ellos comían, en esa disposición de servicio. Y eso también tiene que estar en nuestro corazón hoy. Y yo creo que esto nos dice mucho, porque es necesario que haya un sentido de urgencia en nuestras vidas cristianas para invertir nuestra vida para servir para la obra del Señor. Y en el ministerio de Dios, ¿sí? No postergando las cosas, sino sirviendo ya, ahora, ¿sí? Para que nuestras vidas, amados, para que tu vida y mi vida cuenten no solamente en el tiempo que estemos acá, sino para la eternidad. Miren, alguien que nos lea el Salmo 90, 12. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos, Señor, a contar bien nuestros días, a que nuestros días cuenten. Esa es la enseñanza, ¿sí? O sea, cada día que tenemos que vivir, vivámoslo para el Señor, amado.
como un regalo precioso de parte de Él. Ni siquiera es un regalo nuestro para Dios. Vivir para el Señor es un privilegio que Él te da, es un regalo de Él. ¿Sí? Y para ser invertido para su gloria y para la extensión de su reino. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que quieres que haga hoy, Señor? ¿Qué oportunidades ves? ¿Qué necesidades ves? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas por Él? Es muy gratificante, amados, es muy gratificante y hay mucho gozo saber que tu vida cuenta para la eternidad. Y eso ciertamente comienza en casa. Comienza con tu propia familia y luego con tu familia de la fe. Y luego se va extendiendo y se abre camino a lo largo de toda tu vida. Y es tan único y tan diferente para cada uno de nosotros aquí hoy como cada circunstancia que es para nosotros única también. Dios pone cada circunstancia a cada uno de nosotros únicas, ¿sí? ¿Qué dice Efesios 2:10? Dice que somos hechura suya y que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y luego dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sí? O sea, esas buenas obras están allá afuera, ¿sí? ¿Para qué? Para que andemos en ellas, ¿sí? Para que debemos andar en esas buenas obras y hacerlas para su gloria, ¿sí? Y bueno, después de la aparición y después de la adoración, ahora quiero que noten la seguridad, ¿sí? Versículo 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? O sea, ellos van a hablar sobre un tema que le preocupa mucho a Sara. Ya sabemos cuál es. Y Abraham respondió, aquí en la tienda, ¿sí? Todo el mundo vivía en la tienda de campaña en esa región tan árida, tan seca. Y en el versículo 10 empieza de esta forma. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. ¿Sí? De cierto, o sea, ¿quién dijo eso? Una de las tres personas, ¿sí? Porque él dijo, volveré a ti. Él no dijo, volveremos a ti. Volveré a ti, ¿sí? Y cuando uno junta todo eso, entiende que el que comienza el versículo 10 es solo uno de los tres. Y no es otro que Dios mismo, que es el líder de los tres, el ángel del Señor, ¿sí? Y esa frase en el versículo 10 de cierto volveré a ti, Abraham, ¿sí? Es que, Abraham, puedes grabarte esto en piedra y con letras de acero, porque de cierto volveré a ti, Abraham. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ¿sí? Y aquí se está reforzando lo que ya le ha venido diciendo muchas veces, ¿sí? Eso no es nada nuevo para nosotros ya. Dios está trayendo seguridad de que Él es un Dios que cumple sus promesas, ¿sí? Y que todas sus promesas son sí y amén, ¿sí? En el nombre de Jesús. Entonces, Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y como dice en el capítulo anterior, le pondrás por nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, ¿se acuerdan? Y como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Aquí se está confirmando, reforzando como una doble seguridad lo que Dios le dijo en el versículo 21 del capítulo anterior, que ya leímos con Isaac. Como si Dios le estuviera diciendo, Abraham, va a ser así, me escuchaste bien. ¿Se acuerdan que él se rió? Me escuchaste bien. Y yo soy un Dios de verdad. Yo soy un Dios que cumple su palabra. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Y en Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Y si quiere más, el Salmo 31:5 dice, yo Jehová soy Dios de verdad. ¿Sí? 31:5. Así entonces se le presenta esta seguridad a Abraham. Abraham, sucederá tal como yo lo dije, ¿sí? Y esta es solo una visita de seguimiento, Abraham, de lo que estoy haciendo contigo. Entonces, aquí vemos el cuarto punto, que es lo absurdo, ¿sí? Y van a ver por qué el nombre de absurdo, ¿sí? Lo vamos a entender cuando lleguemos a la mitad del versículo 14, pero vamos a leer el final del versículo 10. Dice, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ¿sí? ¿Están ahí? O sea, ella está al otro lado de lo que sea que fuera, ¿no? Una piel de animal, un cuero, una tela, una lona, ¿sí? Y yo no creo que tenga uno que explicar mucho de lo que ella está queriendo escuchar allí, lo que se está hablando, ¿no? No hay que... Sí. Y además uno como mujer llega el marido a todo acelerado y que ya lo mejor y lo mejor que yo. Y esto yo no lo he visto
Ella está ahí detrás, escuchando, ¿no? Evitando seguramente que la puedan ver, ¿sí? Está en un sitio que es fácil de escuchar. Y en el versículo 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Abraham tiene 99 años, Sara tiene 90 años, y leemos que hacía tiempo que Sara ya había dejado atrás sus años reproductivos, ¿sí? Le había cesado ya la costumbre de las mujeres. No la costumbre de escuchar detrás de las puertas, sino otra costumbre. Entonces, ¿cómo responde Sara a esto? ¿Sí? Podría ser de la misma forma que algunos de nosotros respondemos. Versículo 12. ¿Sí? Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que me he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. ¿Sí? O sea, eso sería muy raro. Esto es extraño, sería algo fuera de serie. Mejor dicho, eso es absolutamente imposible. Hay incredulidad de Sara, ¿sí? ¿Por qué hay incredulidad? Porque es Dios el que lo está diciendo, ¿sí? Y es parecido a la manera como Abraham reaccionó en el capítulo anterior, que también se rió en el versículo 17, ¿sí? Abraham también se rió. Y es por eso que lo van a llamar Isaac, que significa risa, ¿sí? Cada vez que llames a Isaac vas a recordar el momento en que te reíste de la palabra de Dios, ¿sí? Porque creíste que eso simplemente no podía ser. Entonces el versículo 12 dice, Sara se rió entre sí diciendo, después que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Allá hay un trasfondo emocional, ¿sí? También en eso, o sea, ¿tendré placer? ¿Sí? Mejor dicho, lo de tener el bebé, olvídese. Es de Sara, ¿sí? Pero hacerlo con mi esposo ya viejo, no sé, ¿sí? El caso es que ellos debieron haber trabajado en eso porque definitivamente a Isaac vino, ¿sí? Pero nunca nos riamos de las promesas de Dios, ¿sí? Si Jesús dice, todo lo que pidas en mi nombre, eso yo lo haré, no nos riamos de eso, ¿sí? Y cuando digo nos riamos es que lo podemos hacer, porque lo he oído, y de cristianos, ¡ja! Eso ni Dios. Eso está tan difícil, pastor, que no. Eso es reírse de la palabra de Dios, ¿sí? Él hace todo lo que Él dice que va a hacer. Mientras sea su voluntad y lo glorifique y expanda su reino, Él lo va a hacer. Entonces sigamos pidiendo, amados. Sigamos buscando y sigamos tocando la puerta del cielo. No nos riamos y digamos, no, la verdad es que eso no es lo que dice Dios. No. Creamos en sus promesas, aunque las circunstancias nos hagan pensar que eso puede parecer absurdo. Por eso les hablaba de lo absurdo, ¿sí? Como le pasó a Sara. Y eso nos lleva al versículo 13, al quinto punto, que es la exhortación, que es prácticamente una advertencia, ¿sí? El Señor ahora le va a hacer dos preguntas a Abraham, y la primera está en el versículo 13. Miren qué dice. Entonces Jehová Dios, entonces es Jehová Dios, confirma que ese ángel de Jehová es él. Entonces Jehová Dios dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? O sea, Sara cree que yo no puedo cumplir mi promesa. Abraham, ¿Sara cree que mi palabra no se cumple? Le está diciendo al esposo, y después vamos a hablar de eso. Sara cree que mis planes se pueden borrar y se pueden cambiar. Sara está creyendo que yo no quise decir lo que dije. ¿Por qué se rió Sara? Ahora miren, esto es lo interesante. Sara nunca dijo nada. Sara no musitó sonido alguno. Solo se rió para sí misma y habló en su mente. Y no está con ellos en ese lugar. Está afuera, que ellos están afuera de la tienda y ella está al otro lado. Ella está detrás de la puerta. Y lo que esto nos dice es que Dios conoce todos los secretos del corazón. Y los conoce al instante, inmediatamente, perfectamente, porque Dios inmediatamente le hace la pregunta a Abraham, ¿sí? Y Dios la conoce con tal precisión que no hay nada en nuestros corazones que esté oculto para Dios.
Ahí entendemos ahora la omnisciencia de Dios. Porque usted oye hablar de la omnisciencia y uno dice, es que Dios lo sabe todo. Pero eso incluye tus pensamientos, tus motivaciones. Jackie. Es que no puedo dejar pasar. Pues, en algún momento, cuando escuché esa palabra, que estaba en un estudio, todavía pues, no tenía mis hijos, llevaba tiempo buscando, ya llevamos 6 años, y estaba muy desesperada mi madre y mi hermana. Bueno, ¿cuándo? Y yo escuché esa palabra y dije, bueno, si Sara estuvo en los 90, todavía tengo tiempo. Amén. Amén. Sí. Y de verdad que yo descansé de eso, y ahorita que dice que el Señor escucha nuestros pensamientos, Así es. Y los escucha inmediatamente y perfectamente, o sea, con precisión, ¿sí? Es más, ni siquiera nuestras motivaciones más íntimas están lejos del conocimiento de Dios. Él las conoce perfectamente. Entendamos la omnisciencia de Dios en nuestras vidas. Yo me cuido, por eso yo no sé si a usted le pasa, pero yo cuando entendí la omnisciencia de Dios, mucho tiempo, perdóname, porque es que las motivaciones de nuestro corazón a cada rato, están metiéndose en nuestra vida. Y las pienso. Y entonces, no, yo no he pecado. No, Jesús nos llama a eso. Él lo sabe todo, ¿sí? Sara no se rió a carcajadas, ¿sí? Sin embargo, Dios lo dice, sin haberla visto ahí y sin que su risa ni su comentario fuera audible. ¿Por qué se rió Sara? Es Dios, ¿sí? Y aquí yo quiero que veamos dos referencias cruzadas porque necesitamos recordar esto de quién es Dios y su atributo, su omnisciencia, incluso en nuestras propias vidas. Vamos a escuchar a David en el Salmo 139, del 1 al 4, ¿sí? Vámonos al Salmo 39. Perdón, 139, del 1 al 4. Miren lo que dice, este es David hablando. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, que tú la sabes toda. Antes de que incluso usted siquiera lo vaya a decir, ya Jesús, Dios sabe, ¿sí? Entonces, Señor, tú me escudriñas, tú conoces cada centímetro de mi ser interior, mi mente, mi corazón, mi conciencia, mis motivos, mis pensamientos. Tú me has escudriñado y me has conocido. Tú me conoces mejor de lo que yo mismo me conozco, ¿sí? Tú me conoces mejor que nadie en la tierra. Esa es tu omnisciencia, Dios. Yo me arrodillo delante de la omnisciencia de Dios con temor y temblor. Así de perfectamente Dios nos conoce. De adentro a afuera. Él sabe exactamente lo que tienes en la mente en cualquier momento. Lo bueno y lo malo. Y luego miren lo que dice en Hebreos 4:13. Vaya, alguien que nos lo lea. Hebreos 4:13. Alguien que nos regale esa palabra. Hebreos 4:13. Tenemos que dar cuenta, todo está al desnudo delante de Él, ¿sí? No hay secretos para Dios en nuestras vidas, ¿sí? Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Y Abraham y Sara están en proceso de tener este curso intensivo de teología, de conocimiento de Dios, que es lo que se trata aquí. Entonces luego viene la siguiente pregunta a Abraham en el versículo 14. La pregunta retórica, ¿hay para Dios alguna cosa? Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Sí? Esa es la pregunta retórica. La respuesta no se da porque la respuesta es obvia, ¿sí? Y la respuesta es no, un no rotundo, nada. Nada es difícil para Dios. Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar y cierra puertas que ningún hombre puede abrir, ¿sí? Él endereza nuestro camino.
Él contesta nuestras oraciones. Él va delante de nosotros y elimina todos los obstáculos que nos implican avanzar en su voluntad. ¿Sí? Este es nuestro Dios protector. Él nos protege, nos preserva, nos provee. Nada es difícil para Dios, ya sea en lo macro o en lo micro, ya sea en el panorama general o en los pequeños detalles con nosotros. Y la verdad es que todo es pequeño en nuestra vida para Dios. ¿Sí? No hay grandes obstáculos ni grandes problemas en nuestras vidas que se comparen con el Dios que nosotros tenemos. ¿Sí? Así que Dios le dice de nuevo a Abraham en este versículo 14, al tiempo señalado, vuelve y le dice, volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Sí? Y ahora nada podría haber sido más imposible para estas dos vidas que Sara en este momento tenga un hijo. Su vientre está muerto, su cuerpo es estéril, ella no tiene capacidad dentro de sí misma para la concepción, para la gestación, para la entrega. De modo que si eso va a pasar, tiene que ser una intervención celestial, divina. ¿Sí? Y esto va a tener que ser Dios interviniendo y haciendo que esto pase. ¿Sí? Y eso es exactamente lo que va a pasar. Lo vamos a ver en un par de domingos. Pero necesitamos recordar que cuando nos acercamos a Dios en oración, nada es imposible para Dios. Él es Dios. ¿Sí? No tengamos temor de nuestras peticiones. No reduzcamos el tamaño de nuestra vida de oración. No, yo sé, me ha pasado. No, yo no quiero pedir eso a Dios. No, alcemos nuestros ojos al cielo, miremos a Dios, ¿sí? Y vamos delante del trono de la gracia con denuedo, dice la palabra, ¿sí? Y que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios, ¿sí? Y si eso es de acuerdo a su voluntad, y si el motivo es darle su mayor gloria, y es que sea el avance del reino de Dios aquí en la tierra, Dios es un hacedor y va a hacer que eso suceda, ¿sí? Esas son las oraciones que escucha Dios. Lo entendimos en el Sermón del Monte. Y Dios realmente se deleita en contestar nuestras oraciones porque cuando traen honor y gloria a su nombre. ¿Sí? Y una última cosa que quiero que veamos hoy, ya vamos a cerrar, está en el versículo 15, dice número 6, número 6 es la negación. Esa es la última cosa. Versículo 15, ¿sí? Dice, entonces Sara negó, diciendo, no me reí. O sea, esto es gracioso. A mí me pareció gracioso. Imagínense esto, ¿no? Vamos a reconstruir la escena. Abraham está hablando con Dios. Y Dios le dice, el próximo año, o sea, le estoy poniendo fecha al nacimiento de tu hijo. El próximo año en este tiempo, ¿sí? De aquí a un año voy a volver a ti y vas a tener un bebé en tus brazos, Abraham. Y Sara te lo va a dar, ¿sí? Entonces Sara se ríe para sus adentros cuando escucha esto, ahí detrás de la puerta. Sí. Y eso lo piensa para sus adentros. Entonces Dios le pregunta a Abraham, oye, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se rió tu mujer? Y detrás de la puerta dice, no me reí. Porque eso es lo que está diciendo Sara. ¿Sí? Es como Sara, por Dios. ¿Sí? Y el texto dice que ella contestó eso porque tuvo miedo. ¿Sí? ¿Miedo de qué? Miren esto, miedo de esa omnisciencia de Dios, miedo de que ese visitante conoce su corazón y sus pensamientos. Miedo de descubrir que ese Dios que los ha sostenido por todos esos años está allí en su tienda. Eso produce temor. Miedo de descubrir que él vea su incredulidad en su corazón. ¿Sí? O sea, Señor, no me reí. ¿Sí? Esta risa de Sara es parecida a la risa de Abraham, pero la risa de Abraham fue como, vas a tener un hijo, Abraham. ¿Y qué? No lo puedo creer. Ese es Abraham. ¿Sí? Es una risa de emoción. Pero la risa de Sara es, no lo puedo creer. ¿Sí? Es una risa de incredulidad. Ella no está dispuesta a creer eso. Por eso le dice a Dios, no me reí, pero tuvo miedo. ¿Sí? Y entonces Dios le dice en el versículo 15, no es así, sino que te has reído. Uy. ¿Sí? No, señora, usted se rió. Dios diciéndote eso. Sara está descubriendo algo que yo presumo que aquí todos ya sabemos, y es que no podemos jugar con Dios. Usted no le diga a Dios, eso no fue. No, Dios le dice, sí fue. ¿Sí? No podemos encubrir nuestros fracasos ante el único que nos lo puede perdonar. ¿Sí? No podemos estar en la negación de algo que no pasó cuando en realidad sí pasó.
Tenemos que sincerarnos con Dios, porque si tratamos de ocultar nuestro pecado, Dios lo va a exponer, como lo expuso ahí delante de ellos. Y si nosotros sacamos nuestro pecado a la luz, entonces Dios lo va a ocultar. Dios es hermoso. Esa es la paradoja del perdón. Vamos a Primera de Juan. Ya se me está acabando el tiempo. Nos quedan 5 minutos. Vamos a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, y leamos 8 y 9. Alguien que lo lea. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí? Esa es la paradoja. Si negamos que hemos pecado, estamos diciendo mentiras. Pero si los declaramos, Él va a ser justo. ¿Sí? Entonces, esta es una lección. Lección para Sara y es una lección para todos nosotros también. Cada vez que el Espíritu Santo trae convicción de pecado en nuestras vidas y con un dedo está presionando ahí, es un nervio vivo de algo, no podemos entrar en la negación y fingir que no, eso no ha pasado. ¿Sí? Debemos sincerarnos con Dios porque Dios ya lo sabe. ¿Sí? No es así, Sara, te reíste. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sacamos de todo esto en la medida que llegamos a una conclusión? ¿Cuál puede ser nuestra conclusión? Yo creo que volvemos al panorama general de que nada es difícil para Dios. ¿Sí? Y que Dios es un Dios que cumple sus promesas y va a hacer todo lo que Él dice que va a hacer, sin importar lo difícil que sea. Y no sé si alguien aquí pudiera llegar a pensar, por ejemplo, ¿pero será que Dios me perdonó todos mis pecados? No sé si usted lo ha pensado, porque es que si alguien aquí conociera mi pasado, Señor, si alguien conociera mis pensamientos, mis motivaciones presentes, no me miraría de la misma forma. Sin embargo, amados, amadas, Dios sí sabe esos pensamientos, Dios sí conoce tus motivaciones y Él ya nos lo dijo desde Isaías 1:18. ¿Qué nos dice? Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Sí? Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Si usted busca a Dios y confiesa su pecado a Dios en arrepentimiento y fe, Él simplemente los va a limpiar hasta lo más pequeño, hasta lo más leve. Lo limpiará por los siglos de los siglos. ¿Sí? Él va a coger ese pecado y lo va a enterrar en el mar del olvido. Tenga en cuenta eso. Y lo va a poner allá detrás de su espalda y no lo va a recordar nunca jamás, porque eso es lo que Dios dice que Él hará. ¿Sí? Y usted puede pensar, pero entonces ¿me puedo reconciliar con Dios siendo tan santo cuando usted entiende la santidad de Dios, otro atributo de Dios? Y el Evangelio dice que Dios vino a nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para hacer ese punto de conexión con Él, con su santidad, y que Jesús es nuestro mediador y se ha ofrecido a sí mismo en la cruz por nosotros. Él llevó nuestros pecados, Él hizo el único camino a Dios a través de su sangre derramada en la cruz. Eso es lo que Dios ha dicho y Dios lo hará. Y no podemos reírnos y decir, no, es que Dios no puede hacer eso. Eso es reírnos de Él. Porque Dios no solamente puede hacerlo, sino que Dios ya lo hizo. Si eres un creyente en Cristo, en el momento en que tú entregas tu vida a Él, Él perdonó todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y quiere que le diga algo, mire, los pecados tuyos ya eran futuros cuando Él pagó por ellos y murió en la cruz. Entonces no es que Dios lo va a hacer, ya Dios lo hizo todo, ¿sí? Así que Él simplemente hace borrón y cuenta nueva y nos va a presentar sin mancha ante el trono de Dios, ¿sí? Revestidos de su perfecta justicia. Eso es lo que Dios dice. Entonces tenemos que creerle a Dios, que no nos pase como Sara. Y si usted es un creyente aquí hoy, sepa, si usted es un creyente, que Dios ha perdonado todos tus pecados eternamente, ¿sí? Y los cubrió con la sangre de su Hijo. La sangre de su Hijo que cubrió nuestros pecados, ¿sí? Y los lavó y los mandó al abismo del olvido para nunca volver a ser traídos de nuevo. Nunca. Con Dios es así. Se acabó. Es un trato. Y entonces, ¿qué seguridad debemos tener los creyentes? ¿Qué pasa si me viene un sentimiento inquietante de culpa? Porque nos ha pasado. ¿A usted le ha pasado? Pues que eso no es de Dios. El diablo es un desenterrador. Él saca las cosas que Dios ha enterrado hace mucho tiempo, pero Jesús dice, miren, el que viene a mí, no lo voy a echar fuera. Él es amigo de pecadores y ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Él vino por personas como tú y como yo,
¿sí? Y nos acogió y nos adoptó y está preparando un lugar para ti y para mí en el cielo, ¿sí? Mientras tanto, Él va a vivir dentro de ti, dentro de mí, por medio de su Espíritu Santo, y Él va a caminar contigo cada paso del camino de tu vida. Entendamos eso, ¿sí? Y te va a llevar de nuevo de regreso a casa a la gloria. Es Él. Y nunca perecerás, ¿sí? Nunca te escaparás de sus dedos, de sus manos, ¿sí? Leamos esto, regálenme estos últimos 2 minutos. Juan 10, 27, 29, porque esto es hermoso, ¿sí? Ya cierro en 2 minutos. Juan 10, 27, 29. Evangelio de Juan 10, 27, 29. Miren esta hermosura. Mis ovejas oyen mi voz, dice Dios, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí ven? Nunca podrás estar más seguro en este mundo y en el mundo venidero que en las manos salvadoras de Cristo. ¿Sí? Nunca podrás estar más seguro en este mundo para que pongas tu confianza en Él, porque Él nos rescató, Él nos redimió, Él nos salvó. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Padre nuestro que estás en el cielo. Gracias por cada versículo que vimos hoy. Gracias por cada enseñanza. Gracias por tanta misericordia, Señor. Padre, llévanos a inclinarnos de verdad hasta el piso y a humillarnos en tu presencia como lo hizo Abraham y a servirte de inmediato, ya y ahora, Señor. Porque esa gracia que tú has puesto en nosotros debe expresarse en esas buenas obras que tú ya has preparado de antemano y que están ahí para nosotros, Señor. Bendice a todos los que están aquí hoy, Padre, con la abundancia de tu misericordia y tu gracia. Abre las ventanas de los cielos ahora mismo y derrama la plenitud de tu bendición sobre este cuerpo reunido de creyentes, tus hijos, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.